Buenas noches, estudiantes de la Cátedra Lomna 1, Instituciones Familiares. Les habla su profesora Doris A. Hedler. Esta noche vamos a tratar la primera clase atinente a la demanda y a la admisión de la demanda. De conformidad con el artículo 456 de nuestra Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, debemos entender que la demanda no es más que el acto procesal mediante el cual se inicia un proceso judicial. El mismo puede ser de manera oral o puede ser de manera escrita y a su vez puede tener la asistencia de abogados, como no necesariamente se requiere que se tenga la presencia o asistencia de abogado. Para ello se debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo anteriormente señalado, donde si estamos en presencia de una persona natural, se debe establecer en el libelo de la demanda los datos de esta persona natural, partiendo por los nombres, apellidos, cédula de identidad, estado civil, domicilio, número telefónico, correo electrónico. Si estamos en presencia de una persona jurídica, debemos establecer allí en el libelo de la demanda la denominación o razón social de esa persona jurídica, así como los datos de su representante legal, apoderado o apoderados. Es importante señalar y destacar acá que en la demanda se debe establecer, en el libelo de la demanda se debe establecer cuál es nuestra pretensión. El objeto, lo que nosotros deseamos, lo que nosotros pretendemos. Pero para ello debemos realizar una narrativa de los hechos que nos llevaron a interponer la demanda como tal. Ahora bien, cuando hablamos de una demanda oral, efectivamente debemos expresar de manera oral cuál es nuestra pretensión. La misma debe recogerse en un acta sucinta y debe presentarse con los respectivos instrumentos que nosotros tenemos a bien presentar en nuestra demanda. Dependiendo de la institución que vamos a trabajar, la institución familiar, por supuesto, que vamos a trabajar. Por ejemplo, si estamos en presencia de la institución familiar, obligación de manutención, se debe establecer allí en el libelo de la demanda las necesidades que tenga este niño, niña o adolescente. También se debe indicar en ese libelo de la demanda la cantidad o cantidades que se requieran para cubrir las necesidades de este niño, niña o adolescente, al tiempo que se debe colocar también en el libelo de la demanda la dirección de trabajo del demandado, así como el sueldo o sueldos que pueda devengar esta persona, la profesión que tenga este señor o esta señora, porque no debemos olvidar que se puede demandar tanto al padre como a la madre, porque los dos están en igualdad de condiciones con respecto a sus hijos, hijas u adolescentes. Ahora bien, también tenemos el caso si se tratara de un régimen de convivencia familiar. Si es este el caso, también debemos colocar en el libelo de la demanda cuál es nuestra pretensión, cuál es nuestra propuesta en razón del régimen de convivencia familiar. Es importante acotar y señalar por lo demás que cuando se modifican los supuestos conforme a los cuales se dictó una decisión judicial, en el caso de responsabilidad de crianza, régimen de convivencia familiar u obligación de manutención, puede llevarse a cabo una nueva demanda de revisión. Una vez habiendo informado esto, procedemos entonces a la fase de admisión de la demanda.
de conformidad con el artículo 457 de nuestra Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. Cuando hablamos de admisión de la demanda, esta debe ser presentada sin tener ningún tipo de irregularidad y debe estar ajustada cuanto al lugar en derecho y sin alterar el orden público. Vale decir, después que nosotros hemos presentado nuestro libelo de demanda, al tercer día de despacho de tribunal, debemos presentarnos en el tribunal, valga la redundancia, y allí vamos a verificar si nuestra demanda fue admitida. Si nuestra demanda fue admitida en cuanto al lugar en derecho porque está todo en orden, entonces allí en el auto de admisión debe establecerse la notificación del demandado. Estando 2 días allí establecida la notificación que conste en auto, la notificación debe establecerse esta notificación del demandado, que no puede ser menos de 10 días ni mayor de 5 días para que pueda acudir a su audiencia. Pero hay un detalle muy importante. Si esta demanda o este libelo de demanda, la admisión, no fue ajustada cuanto al lugar en derecho, el legislador ha determinado una figura que es el despacho saneador. El despacho saneador, por decreto del juez, no es más que realizar los correctivos útiles, necesarios y pertinentes en razón de que pueda verdaderamente establecerse la demanda en el orden que corresponde. Para ello tiene 5 días el demandante para hacer su correctivo y a través de un auto motivado, un escrito motivado, lo debe consignar en el tribunal. Toda vez habiendo ocurrido esto, continúa el proceso. Es importante también señalar acá y dejar de manera muy clara y muy precisa que de conformidad con el artículo 471 de nuestra Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, allí debe establecerse cuando estamos en presencia de una demanda por colocación familiar o en entidad de atención y no es posible ubicar a los familiares de este niño, de su familia de origen como corresponde, entonces debe establecerse allí mismo en ese auto de admisión la fijación del día y la hora establecida para que pueda llevarse a cabo la fase de sustanciación. Vale decir, en esta etapa, en este momento, no se toma en consideración la fase de mediación, sino se va de seguido a la fase de sustanciación. Por ahora, esta es toda la clase en relación a la demanda y la admisión. Seguiremos estudiando en los próximos momentos. Gracias.